¿Son las tarifas energéticas las que generan la inflación? En su más reciente informe de política monetaria, el Banco Central de la República Argentina planteó que hacia adelante había algunos factores que podían presionar al alza la tasa de inflación. Entre ellos estaba el reajuste de las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, el Banco Central considera que como el gobierno va a poder gestionar bien con esos sectores, entre otros, la cuestión de los precios, eso no va a ser un problema para la inflación del año 2021 y los que estén por venir. Lo primero curioso que encontramos aquí es que en un informe de política monetaria, es decir, donde supuestamente se está hablando de cuestiones monetarias, no se le reconozca un rol a lo monetario en la inflación del año 2021. Pero vayamos al punto más importante, que es pensar si son las tarifas energéticas, las de luz, las de gas, las de agua también, las que pueden generar los aumentos de la inflación. Esta tesis en realidad se remonta a un célebre economista argentino llamado Julio Hipólito Guillermo Olivera, que en el año 1960 publicó un artículo llamado La teoría no monetaria de la inflación. ¿Qué planteaba Olivera en ese artículo? Primero, que no es que descartaba que existiera la inflación por causas monetarias. De hecho, explícitamente dice que la inflación es un fenómeno monetario en la medida que se trata de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Pero sí encontraba que podía haber causas no monetarias y que podía haber aumentos de la inflación sin que cambiara la cantidad de dinero. ¿Cuál era ese el caso? Bueno, él suponía que si aumentaba algún precio de la economía y los demás permanecían inflexibles, entonces sí se iba a dar un aumento del nivel general de precios, es decir, inflación. Para poner un ejemplo sencillo, supongamos una economía muy simple en donde solo hay naranjas y bananas y el kilo de naranjas cuesta 100 pesos, mientras que el de banana cuesta 200. En esa economía, el nivel general de precios es un promedio de ambos precios individuales, es decir, que nos da 150 pesos. Ahora bien, si el kilo de naranjas sube a 200, mientras que el de banana no baja, ahora vamos a tener un nivel general de precios de 200 pesos, porque el promedio de 200 y 200 nos da obviamente 200, y lo que vamos a tener es que aumentaron los precios, que hubo inflación de precios sin que cambiara la cantidad de dinero. Por lo menos esta era la tesis de Olivera, y esto es lo que está teniendo en mente el Banco Central cuando habla de que la inflación futura depende de lo que pase con las tarifas. Ahora bien, ¿cuáles son los dos problemas que podemos encontrar en esta teoría no monetaria de la inflación? La primera es que en el caso específico de las tarifas de servicios públicos en Argentina, en realidad el ajuste de tarifas no es un causante de la inflación, sino que es el resultado de la inflación. Veamos un ejemplo o vamos a los datos concretos. Entre el año 2003 y 2012, durante la gestión del kirchnerismo, de Néstor, Cristina y parte del segundo mandato de Cristina, los altos niveles de inflación combinados con tarifas congeladas generaron que el valor real de la tarifa cayera 80%. Es decir, todos los precios subían, pero el gas, el agua, la luz quedaron congelados. Es decir, que su valor en términos reales descendió. En el caso actual que estamos discutiendo, las tarifas de luz y las tarifas de gas están congeladas desde marzo y abril del año 2019. En ese periodo, la inflación lleva acumulado un aumento de 75% y 68% respectivamente, ya sea que comparemos desde marzo hasta hoy o desde abril del 2019 hasta hoy. Entonces, es esa inflación pasada que tiene que ver con el exceso de las cantidades de dinero lo que hace que en algún momento haya que ajustar las tarifas de luz, gas o cualquier precio controlado de la economía. El mecanismo entonces es mucha emisión monetaria que lleva a aumentos de precios y que finalmente lleva a que aquellos precios que el gobierno impidió que subieran tengan que tarde o temprano sincerarse. Así que el primer problema es justamente esta cuestión de causas y consecuencias. No es que las tarifas generan inflación, sino que la inflación, tarde o temprano, también le llega a las tarifas. Pero por otro lado, el otro problema es que esta idea no monetaria de la inflación
confunde cuestiones de corto plazo con la inflación como un fenómeno de largo plazo. Es decir, y volviendo al ejemplo de las naranjas y las bananas, en el corto plazo es probable que, producto del cambio de las preferencias, aumente el precio de las naranjas sin que se reduzcan otros precios de la economía. O sea, en el corto plazo sí puede pasar que un precio suba mientras que otros precios no compensen, porque justamente tiene que darse un proceso en el cual los agentes económicos van decidiendo comprar más de una cosa y comprar menos de la otra. Ahora, en el largo plazo y en la medida que el Banco Central no aumente las cantidades de dinero, lo que va a pasar es que el aumento de las naranjas se va a dar a costa del descenso en el precio de las bananas y por tanto en el largo plazo no vamos a tener inflación. Obviamente también puede ocurrir que como sube el valor de las tarifas, por ejemplo, la gente entonces ahora empieza a comprar menos bienes en las panaderías. Y puede ser que algunas panaderías no tengan margen para bajar sus precios y entonces tengan que cerrar. En ese caso, el ajuste de tarifas lo que va a hacer es generar, si es que no aumentan las cantidades de dinero, es generar una recesión económica o una contracción de varios sectores de la economía. Ahora, lo que hay que hacer es comparar esos costos, ¿sí? Esos costos de la recesión económica o el impacto del salto de precios de corto plazo. Hay que comparar esos costos, que indudablemente existen, con los costos de perpetuar el control de precios, perpetuar el congelamiento de precios sobre el sector eléctrico y terminar destruyendo el sector energético nacional, cosa que ha ocurrido en Argentina entre el periodo 2003 y el periodo 2015. Recuerden que Argentina atravesaba una fuerte crisis energética donde había numerosos cortes de luz y el gas estaba racionado. Entonces, para sintetizar, no es que el sinceramiento de tarifas genere inflación, si bien obviamente en el corto plazo vamos a tener un salto en el índice de precios, sino que es la inflación la que hace que tarde o temprano haya que reconocer las tarifas. Y por otro lado, es un error confundir efectos de corto plazo con el fenómeno inflacionario, que es un fenómeno de aumento generalizado y sostenido en el tiempo de los precios. Esa es la inflación y como un fenómeno de largo plazo siempre ha sido un fenómeno monetario y que responde a problemas de excesos de cantidades de dinero en donde el único culpable es el Banco Central. Así que muchas gracias y nos vemos en otro video.